Soy Alba Salazar, tengo 31 años, y hace 6 meses en la graduación de mi hermana, todo mi mundo implosionó de la manera más pública imaginable. Pensé que el peor momento sería escuchar a mi madre decir por fin, una hija nos hizo sentir orgullosos, justo enfrente de mí, pero lo que hizo después fue aún peor. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, por favor déjame saber desde dónde nos estás viendo, y suscríbete para unirte a otros que entienden este tipo particular de dolor. Mirando hacia atrás ahora, debería haber visto las señales antes, pero cuando te crían en una familia donde el amor se siente condicional, donde los elogios se racionan como provisiones en tiempo de guerra, aprendes a recoger migajas y llamarlas un festín. Mi historia realmente comienza hace 7 años, en una tarde lluviosa de martes en el centro de Portland. Tenía 24 años. Trabajaba como arquitecta junior en una firma pequeña, corriendo por Pioneer Courthouse Square con mi portafolio apretado contra mi pecho cuando literalmente choqué con alguien que llevaba un café enorme y una pila de expedientes legales. El café se derramó por todas partes, su camisa blanca impoluta se arruinó, mi portafolio se empapó, y en lugar de estar enojado, este hombre de ojos marrones amables y la risa más genuina que había escuchado jamás simplemente comenzó a disculparse conmigo. Lo siento mucho, siguió diciendo, sacando servilletas de su portafolio, no estaba viendo por dónde iba. Recuerdo haber pensado que la mayoría de la gente habría estado furiosa, pero Jake Martínez solo sonrió y preguntó si estaba bien. Insistió en comprarme un café nuevo, aunque yo era la que había estado prácticamente corriendo por la plaza como si alguien me estuviera persiguiendo. Terminamos hablando por 3 horas en un pequeño café llamado Stumptown, nuestros papeles húmedos extendidos sobre la pequeña mesa de madera entre nosotros. Era defensor público, 3 años fuera de la escuela de leyes, apasionado por ayudar a personas que no podían pagar buena representación legal. Le conté sobre mis sueños de diseñar viviendas accesibles, crear espacios hermosos para familias que habían sido expulsadas de barrios decentes por los precios. Escuchó con esta concentración intensa, haciendo preguntas que mostraban que realmente entendía lo que estaba tratando de lograr. Cuando mencioné que mi familia pensaba que la arquitectura era impráctica, y que debería haber estudiado algo más estable, su expresión se oscureció. Eso es ridículo, dijo firmemente. El mundo necesita gente que se preocupe por hacerlo más hermoso y accesible. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Era la primera vez en mi vida que alguien había defendido mis sueños sin que yo tuviera que justificarlos primero. Esos primeros años con Jake se sintieron como descubrir el color después de vivir en blanco y negro. Tenía esta manera de hacer que los momentos ordinarios se sintieran especiales. Viajes al mercado de agricultores los domingos por la mañana donde compraba demasiados duraznos, solo porque mencioné que me gustaban. Paseos espontáneos a la costa donde caminábamos por Cannon Beach, recolectando piedras lisas. Tardes tranquilas donde él bocetaba diseños de edificios mientras yo leía casos en voz alta para ayudarlo a practicar sus argumentos. Me hacía sentir vista de maneras que mi familia nunca había logrado. Su propia familia me abrazó inmediatamente. Su madre Elena cocinaba cenas elaboradas los domingos e insistía en que me llevara sobras a casa en contenedores cuidadosamente etiquetados. Su hermana menor Sofía me mandaba mensajes con artículos de arquitectura que encontraba interesantes, solo porque sabía que los apreciaría. Cuando me ascendieron a diseñadora senior después de 2 años en la firma, Elena me hizo una fiesta sorpresa y dio un brindis sobre lo orgullosa que estaba de su futura nuera. Recuerdo haber llorado en el baño después porque nunca había experimentado ese tipo de apoyo incondicional. Jake y yo nos fuimos a vivir juntos después de salir por 18 meses, encontrando una pequeña casa de estilo craftsman en el sureste de Portland que necesitaba trabajo pero tenía hermosos huesos. Pasamos fines de semana refinando pisos de madera y pintando paredes del exacto tono de verde salvia que había estado soñando. Aprendió a hacer mi curry tailandés favorito porque el restaurante local era muy caro para nuestro presupuesto, y yo aprendí a planchar sus camisas correctamente porque odiaba pagar por tintorería. Teníamos esta rutina donde él se despertaba primero y me traía café a la cama, y yo le leía pasajes interesantes de cualquier libro de arquitectura que estuviera estudiando. Para nuestro tercer año juntos nos habíamos asentado en el tipo de ritmo cómodo que se sentía como hogar.
Jake dejaba pequeñas notas en mi almuerzo, dibujos terribles de edificios con mensajes como espero que tu día sea estructuralmente sólido o eres la base de mi felicidad. Yo lo sorprendía con sus escones de mora favoritos de la panadería de la calle cuando estaba trabajando en casos particularmente difíciles. Pasábamos las noches de viernes cocinando comidas elaboradas y las mañanas de sábado durmiendo hasta tarde hablando sobre la casa que compraríamos algún día, los niños que tendríamos, la organización sin fines de lucro que quería empezar diseñando casas para familias sin hogar. Era genuinamente feliz durante este periodo de una manera que nunca había experimentado antes. Mi carrera estaba floreciendo. Había diseñado un pequeño centro comunitario que ganó un premio local y varios desarrolladores de vivienda accesible estaban buscando mi trabajo. Jake y yo habíamos comenzado a hablar seriamente sobre el matrimonio, viendo anillos y discutiendo cuándo podría ser el momento correcto. Nos sentíamos financieramente estables por primera vez, emocionalmente conectados, rodeados de amigos que genuinamente se preocupaban por nosotros. Recuerdo haber pensado que esto debe ser como se sienten las familias normales, esta sensación de ser amada incondicionalmente, de tener gente que celebraba tus éxitos sin celos o condiciones. Pero durante este periodo dorado, había pequeñas señales que elegí ignorar. Las llamadas de mi familia se volvieron menos frecuentes, y cuando hablaba con ellos, las conversaciones se sentían tensas. Cuando compartía buenas noticias sobre el trabajo o mi relación, había estas pausas largas seguidas de comentarios como qué bueno querida o espero que estés siendo práctica sobre tu futuro. Mi hermana Carmen estaba terminando su programa de maestría en negocios en Northwestern, y cada conversación familiar de alguna manera giraba en torno a sus prácticas profesionales, sus calificaciones, sus éxitos de networking. Me dije a mí misma que era natural, ella era menor, todavía estaba en la escuela, necesitaba más apoyo. Cuando Jake preguntó si mi familia querría conocer a sus padres en Navidad, mi estómago se apretó de una manera que pretendí no notar. Puse excusas sobre conflictos de horarios y gastos de viaje, pero la verdad era que temía la idea de que mi familia conociera a gente que realmente me quería. ¿Y si veían la diferencia? ¿Y si Jake se daba cuenta de lo diferente que su familia me trataba comparado con la mía? La mañana de la graduación de Carmen de Northwestern comenzó de manera bastante ordinaria. Me desperté temprano en nuestra pequeña casa de Portland, Jake todavía durmiendo a mi lado, la luz del sol entrando por las cortinas blancas que habíamos colgado juntos la primavera anterior. Hice café en la prensa francesa que me había regalado para mi cumpleaños y me senté en nuestro pequeño patio trasero, revisando mi teléfono para actualizaciones de vuelo. Volaba a Chicago sola. Jake se había ofrecido a venir, pero lo había convencido de que no podía faltar al trabajo, por lo que llamé solo otra graduación. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo estaba protegiendo de presenciar lo que sabía que venía. Mi familia había sido clara sobre sus expectativas para este fin de semana. Carmen se estaba graduando summa cum laude con su MBA, ya había aceptado un puesto en una firma de consultoría prestigiosa en Manhattan, y estaba siendo incluida en alguna sociedad de honor de la que nunca había escuchado. Este era su momento para celebrar a la hija que había tomado decisiones inteligentes y se había enfocado en lo que realmente importa. El subtexto era obvio a diferencia de mí, con mi carrera artística y novio que habían conocido exactamente 2 veces. Elegí mi atuendo cuidadosamente esa mañana, un vestido azul marino que se veía profesional, pero no muy formal, aretes de perlas que mi abuela me había dejado, tacones bajos que no me harían más alta que Carmen en sus fotos de graduación. Había aprendido a lo largo de los años a hacerme más pequeña en eventos familiares, a ocupar menos espacio para que hubiera más lugar para su orgullo en mi hermana. El vuelo a Chicago fue turbulento, lo que se sintió apropiadamente simbólico. Pasé la mayor parte mirando por la ventana las formaciones de nubes, practicando conversaciones en mi cabeza donde desviaba preguntas sobre mis planes para el futuro y redirigía la atención de vuelta a Carmen. Tenía un discurso preparado sobre lo orgullosa que estaba de mi hermana, lo emocionada que estaba por su nuevo trabajo, lo satisfecha que toda la familia debía sentirse viendo su éxito. Pero mientras el avión descendía a través de nubes grises hacia O'Hare, sentí este nudo creciente en mi estómago que no podía nombrar del todo. No era solo la ansiedad familiar usual, esto se sentía diferente, más pesado, como si algo fuera a cambiar fundamentalmente. Recuerdo agarrar el apoyabrazos y pensar que tal vez debería haber traído a Jake después de todo,
que enfrentar a mi familia sola de repente se sentía peligroso de una manera que no podía articular. Lo que no sabía entonces era que esta graduación se convertiría en el momento en que todo lo que pensaba que entendía sobre mi familia se rompería completamente, dejándome reconstruir mi comprensión del amor, la lealtad, y lo que realmente significa pertenecer a algún lugar. El campus del Instituto de Tecnología de Illinois zumbaba con la energía de familias celebrando a sus graduados. Los padres posaban para fotos cerca de cerezos en flor, hermanos se abrazaban en togas y birretes, abuelos irradiaban orgullo en ceremonias que marcaban años de trabajo duro finalmente dando frutos. Observé estos momentos de alegría genuina mientras caminaba hacia el punto de encuentro designado, mi pecho apretado con una emoción que no podía nombrar del todo. Las dinámicas de mi familia se habían establecido mucho antes de que fuera lo suficientemente mayor para entenderlas. Mis padres, Robert y Linda Salazar, se habían casado jóvenes y construido toda su identidad alrededor de ser gente práctica que tomaba decisiones inteligentes. Papá trabajaba en seguros, mamá enseñaba matemáticas en preparatoria, y se acercaron a la crianza como un plan de negocios con resultados medibles. Carmen, nacida cuando yo tenía 6 años, parecía entender intuitivamente la moneda familiar de logro y aprobación. Sobresalía en todo: académicos, lecciones de piano, equipo de debate, gobierno estudiantil. Elegía actividades que se veían bien en aplicaciones universitarias y seleccionaba amigos cuyos padres tenían carreras respetables. Yo, por otro lado, siempre había sido el rompecabezas familiar. Incluso de niña, me sentía atraída al arte, a construir estructuras elaboradas con bloques, a bosquejar edificios en los que imaginaba vivir algún día. Cuando otros niños jugaban a la casita, yo diseñaba la casa primero, considerando cuidadosamente la colocación de ventanas y el flujo de habitaciones. Mis padres trataban estos intereses como fases lindas que eventualmente superaría en favor de metas más realistas. Recuerdo tener 12 años y mostrar a mis padres un dibujo que había hecho de un centro comunitario con un jardín en la azotea, emocionada por la idea de crear espacios donde la gente pudiera reunirse y cultivar comida junta. Papá lo miró brevemente y dijo: «Está bonito, Alba, pero necesitas enfocarte en materias que realmente paguen las cuentas». Mamá añadió: «El arte es un pasatiempo maravilloso, pero queremos que tengas seguridad». Carmen, de solo 6 años en ese momento, fue elogiada esa misma semana por expresar interés en negocios después de ver a papá revisar pólizas de seguros. Este patrón continuó durante la preparatoria, los certificados de cuadro de honor de Carmen iban en el refrigerador, mis piezas de portafolio eran relegadas a mi habitación. Cuando Carmen ganó el campeonato estatal de debate, toda la familia manejó 5 horas para verla competir. Cuando fui seleccionada para un programa de verano de arquitectura en Portland State, me dijeron que era muy caro y probablemente no valía la pena perder oportunidades de trabajo de verano. La selección universitaria reveló la extensión completa de la disparidad. Carmen fue alentada a aplicar a programas de negocios de primer nivel sin importar el costo, con promesas de que la educación es una inversión en tu futuro. Cuando quise estudiar arquitectura, cada conversación se centró en gastos, practicidad y planes de respaldo. Terminé en Portland State con beca parcial, trabajando 30 horas a la semana para cubrir gastos de vida, mientras Carmen asistía a Northwestern con apoyo financiero familiar completo y paquetes de cuidados semanales. El sistema de apoyo que construí en Portland vino de reconocer cómo se veía realmente el amor incondicional. Los amigos de Jake se volvieron mis amigos, gente que celebraba los éxitos de los demás sin llevar cuenta, que ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio, que aparecía durante tiempos difíciles solo porque les importaba. Mis colegas en la firma de arquitectura me asesoraron no porque les beneficiara, sino porque genuinamente querían verme tener éxito. Recuerdo la noche que Jake conoció a mis padres por primera vez, 2 años en nuestra relación. Habíamos manejado a Seattle para una visita de fin de semana, y había pasado todo el viaje entrenándolo sobre las dinámicas familiares. «No menciones los premios que he ganado», dije, «y trata de no parecer muy entusiasmado sobre mi trabajo. Encuentran eso abrumador». Me miró con tanta confusión y preocupación, pero accedió a seguir mi ejemplo. La cena fue exactamente tan incómoda como había anticipado. Mis padres le hicieron preguntas educadas sobre su trabajo, pero parecían más interesados en sus perspectivas financieras y en si me estaba alentando a hacer más práctica sobre mi carrera. Cuando habló apasionadamente sobre el trabajo de defensa pública y crear justicia para gente que no podía pagar abogados privados,
Asintieron educadamente, pero claramente veían su idealismo como ingenuo. Cuando mencioné un proyecto de vivienda del que estaba particularmente orgullosa, papá cambió el tema al último logro de prácticas profesionales de Carmen. Esa noche, acostados en la cama de la habitación de huéspedes, que había sido mía durante la preparatoria, Jake susurró: «Siempre te tratan así». Pretendí no saber a qué se refería, pero su pregunta se alojó en algún lugar profundo de mi pecho donde no podía ignorarla. La crisis que definiría todo comenzó con una llamada telefónica un martes por la mañana en marzo. Estaba revisando planos para un desarrollo de vivienda de bajos ingresos cuando sonó mi teléfono, el nombre de Carmen parpadeando en la pantalla. Nunca me llamaba directamente, nuestra comunicación usualmente pasaba por mensajes grupales familiares o conversaciones breves durante visitas a casa. Alba dijo, su voz tensa con estrés que nunca había escuchado antes. Necesito decirte algo, y necesito que prometas no decirles a mamá y papá todavía. Mi reacción inmediata fue protectora a pesar de nuestra dinámica complicada. Ella seguía siendo mi hermana menor. Dejé mis lápices y le di toda mi atención. Lo que me dijo cambió todo lo que pensaba que entendía sobre nuestra familia. Durante su último semestre en Northwestern, Carmen había estado luchando con ansiedad severa y depresión. La presión para mantener calificaciones perfectas mientras hacía networking y entrevistas para trabajos prestigiosos se había vuelto abrumadora. Había comenzado a tener ataques de pánico durante exámenes, llorando hasta dormirse la mayoría de las noches, incapaz de comer o concentrarse. He estado viendo a una consejera a través del centro de salud estudiantil, dijo, su voz apenas arriba de un susurro. Ella piensa que necesito tomar licencia médica para abordar lo que llama trastorno de ansiedad inducido por perfeccionismo. Puede que no pueda graduarme a tiempo. Me sentí simultáneamente con el corazón roto por ella y enojada con el sistema que había creado esta presión. Carmen, lamento mucho que hayas estado pasando por esto sola. ¿Has hablado con mamá y papá? Ese es el problema, dijo, y podía escucharla llorar ahora. Traté de tocar el tema la semana pasada, para prepararlos para la posibilidad de que la graduación se retrasara. ¿Sabes qué dijo papá? Tomó una respiración temblorosa. Dijo, lo resolverás. Nuestra familia no cree en rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Nuestros padres, que habían pasado años celebrando los logros de Carmen mientras desestimaban los míos, ahora estaban minimizando su crisis genuina de salud mental porque amenazaba su imagen de la hija exitosa. Durante las siguientes semanas, Carmen y yo hablamos más honestamente de lo que jamás habíamos hecho antes. Reveló que siempre había sentido presión enorme para ser la buena hija, porque podía ver lo decepcionados que estaban nuestros padres con mis elecciones. Pensé que si tenía suficiente éxito, equilibraría su frustración contigo, dijo durante una conversación nocturna. Pero nunca se sintió como suficiente. Cada logro solo subía más el listón. Compartí mis propias experiencias de sentirme invisible y sin apoyo, de aprender a buscar validación en otros lugares porque ninguna estaba disponible en casa. Por primera vez, reconocimos que ambas habíamos sido víctimas del amor condicional de nuestros padres, ella como la hija dorada que nunca podía vivir a la altura de expectativas imposibles, yo como el chivo expiatorio que absorbía su decepción. Carmen decidió priorizar su salud mental y tomar la licencia médica que su consejera recomendó. Esto significaba que se graduaría en una ceremonia más pequeña el siguiente semestre, perdiendo la gran ceremonia de primavera que nuestros padres habían estado planeando asistir durante meses. Cuando finalmente les dijo, su reacción fue exactamente lo que había temido. Estamos muy decepcionados contigo, dijo mamá durante una videollamada familiar de la que se suponía que no era parte, pero escuché a través del teléfono de Carmen. Ya hemos hecho arreglos para estar ahí, les dijimos a todos nuestros amigos sobre tu graduación. ¿Qué les diremos a la gente? Papá añadió, esto es exactamente el tipo de rendirse que lleva a una vida de mediocridad. La gente exitosa empuja a través de periodos difíciles en lugar de poner excusas. Después de colgar, Carmen me llamó sollozando. Están más preocupados por explicar mi ausencia a sus amigos que por mi bienestar real, dijo. ¿Cómo nunca vi esto antes? Pero la revelación más impactante vino cuando Carmen me dijo lo que nuestros padres habían decidido hacer sobre la ceremonia de graduación que habían planeado asistir. En lugar de apoyar su decisión y esperar por su ceremonia de recuperación, todavía venían al fin de semana principal de graduación de Northwestern. Quieren asistir de todos modos, dijo Carmen, su voz hueca. Mamá dijo que como ya habían hecho los arreglos de viaje y le habían dicho a la gente que iban, no querían desperdiciar la oportunidad de ver lo que Carmen debería haber logrado.
El cuchillo se torció más profundo cuando Carmen reveló el resto de su plan. Preguntaron si tú también podrías volar, para que no fuera una pérdida total de fin de semana. Mamá dijo que tal vez podríamos tener una cena familiar bonita y discutir tus planes futuros ya que te tendrían como audiencia cautiva. Sentí algo cristalizar en mi pecho en ese momento, una claridad que había estado evitando durante años. Nuestros padres no solo no apoyaban, eran activamente dañinos. Estaban usando la crisis de salud mental de Carmen como una oportunidad para emboscarme con críticas, tratando nuestro dolor como inconvenientes para su calendario social. Aquí fue cuando comencé a planear lo que ahora pienso como mi liberación. Si querían una reunión familiar para discutir mi futuro, les daría exactamente eso, pero no sería la conversación que estaban esperando. La primera escena de mi despertar pasó 3 días después de la confesión de Carmen. Mis padres me llamaron directamente por primera vez en meses, sus voces brillantes con el tipo de alegría falsa que había aprendido a reconocer como manipulación. Alba, tenemos noticias maravillosas. La voz de mamá llevaba ese tono artificialmente entusiasmado que usaba cuando quería algo. Todavía vamos a Northwestern este fin de semana por lo que habría sido la graduación de Carmen. Pensamos que esta sería una oportunidad perfecta para tiempo familiar. Dejé que el silencio se extendiera, esperando la agenda real. Papá tomó el hilo. Tu madre y yo hemos estado hablando, y nos damos cuenta de que no pasamos suficiente tiempo enfocándonos en tu futuro. Esta podría ser una oportunidad para realmente discutir hacia dónde te diriges profesionalmente, tal vez ayudarte a tomar algunas decisiones más estratégicas. La palabra estratégicas aterrizó como una bofetada. En código familiar, esto significaba que querían convencerme de abandonar la arquitectura y buscar algo que consideraran más respetable. Había escuchado variaciones de esta conversación toda mi vida adulta, pero algo se sentía diferente ahora, más agudo, más desesperado. Ya reservamos el hotel, continuó mamá. Pensamos que podrías volar el viernes por la noche, y podríamos tener una cena bonita el sábado por la noche después de asistir a la ceremonia. Ya sabes, como ya estaremos ahí y todo. La crueldad casual de planear asistir a una ceremonia de graduación para una hija que no se estaba graduando, mientras usaban el fin de semana para emboscar a su otra hija, me pareció tan perfectamente emblemática de su disfunción que casi me reí. ¿La ceremonia de graduación? Pregunté cuidadosamente. Pero Carmen no estará ahí. Bueno, no. La voz de papá llevaba un toque de irritación. Pero ya les dijimos a la gente que íbamos a asistir. Y Northwestern tiene un programa de negocios excelente. Pensamos que podría ser inspirador para ti ver cómo se ve el logro académico real. Ahí estaba. La implicación no tan sutil de que mi propia experiencia universitaria había sido insuficiente, que necesitaba que me mostraran ejemplos de éxito real para entender mis propios fracasos. Durante esa conversación, sentada en mi oficina de Portland rodeada de dibujos arquitectónicos y fotos de proyectos, tomé una decisión que cambiaría todo. Acepté ir a Chicago. Pero también comencé a planear algo que no estaban esperando. Pasé la siguiente semana investigando exactamente lo que quería decir y reuniendo documentación de mis logros profesionales reales. Mi firma había aparecido recientemente en una revista nacional por nuestro trabajo de vivienda accesible. Había ganado varios premios regionales por diseño sustentable. Me habían invitado a hablar en conferencias sobre arquitectura centrada en la comunidad. Mi trabajo estaba haciendo una diferencia en las vidas de la gente de maneras que mis padres nunca se habían molestado en aprender. La segunda escalada vino durante nuestra cena del viernes por la noche en un restaurante genérico de hotel cerca del campus de Northwestern. La decoración era toda beige y borgoña, diseñada para no ofender a nadie y no inspirar a nadie, lo que se sintió apropiado para una conversación que sabía que sería tanto insulsa como devastadora. Mis padres claramente habían preparado puntos de conversación. Durante los aperitivos, comenzaron lo que ahora reconozco como una intervención coordinada. Alba, te amamos mucho, comenzó mamá, usando el tono que una vez había usado para explicar por qué no podía tener un perro. Pero estamos preocupados por tu estabilidad a largo plazo. Papá asintió sabiamente. La arquitectura es un campo muy competitivo, y francamente no estamos seguros de que tengas lo que se necesita para realmente tener éxito en él a largo plazo. Tomé un sorbo de vino y esperé a que revelaran su agenda real. Hemos estado haciendo investigación, continuó mamá, sacando páginas impresas de su bolsa.
¿Sabías que solo 30% de los graduados de arquitectura todavía están trabajando en el campo después de 10 años? Y que el ingreso medio es significativamente menor que otras carreras profesionales que requieren inversiones educativas similares. El hecho de que hubieran investigado estadísticas sobre mi campo de carrera habría sido conmovedor si hubiera venido de un lugar de interés genuino en lugar de munición para su argumento. Pensamos que deberías considerar hacer la transición a algo más estable, dijo papá. Tal vez gestión de proyectos o desarrollo inmobiliario. Podrías usar tu trasfondo de diseño pero moverte al lado de negocios de las cosas. Mientras hablaban exponiendo su visión de mi futuro más práctico, observé a otras familias en el restaurante. Una pareja celebrando la aceptación de su hija a la escuela de medicina. Padres brindando por el compromiso de su hijo. Abuelos viendo fotos de nietos con pura alegría. Familias normales compartiendo momentos normales de orgullo y amor. Mis padres no estaban interesados en mi felicidad o realización. Estaban avergonzados por mis elecciones y querían remodelarme en alguien de quien pudieran presumir a sus amigos. ¿Y Jake? Pregunté curiosa sobre cómo figuraba en sus planes para mi vida. Mamá y papá intercambiaron miradas que había visto 1000 veces antes. Jake parece un joven agradable, dijo mamá cuidadosamente. Pero el trabajo de defensa pública no es exactamente lucrativo. Si están planeando un futuro juntos, alguien necesita ser el práctico financieramente. ¿Han discutido ustedes dos el matrimonio seriamente?, preguntó papá, porque si van a tener hijos algún día, necesitarán pensar en estabilidad, fondos universitarios, planeación de jubilación. La implicación era clara. Jake tampoco era lo suficientemente bueno. Su pasión por la justicia y ayudar a la gente era vista como otra elección impráctica, otra marca en contra de ambos en su evaluación de lo que constituía una vida digna. Me di cuenta en ese momento de que nada que pudiera lograr en arquitectura lo satisfaría, porque el problema no era mi éxito profesional. El problema era que había elegido un camino que priorizaba significado sobre dinero, impacto comunitario sobre avance individual, creatividad sobre conformidad. Estos no eran valores que entendían o respetaban. Solo queremos lo mejor para ti, dijo mamá, extendiendo la mano por la mesa para tocar la mía. Queremos que tengas seguridad. Pero sentada ahí, escuchándolos planear mi vida alrededor de sus ansiedades y expectativas sociales, entendí que lo que llamaban seguridad era en realidad una prisión. Querían que abandonara todo lo que me hacía sentir viva y realizada a cambio de su aprobación que podría nunca llegar de todos modos. La tercera escalada pasó el sábado por la mañana cuando insistieron en que los acompañara a la ceremonia de graduación de Northwestern. Carmen, obviamente, no estaba participando, pero estaban determinados a asistir de todos modos. Te hará bien ver lo que podrías haber logrado con diferentes elecciones, dijo papá mientras caminábamos por el campus. La ceremonia fue hermosa de la manera que las graduaciones universitarias siempre son, llena de esperanza y posibilidad, familias celebrando años de trabajo duro finalmente dando frutos. Pero verla con mis padres se sintió surrealista y cruel. Estaban usando los logros de los hijos de otras personas para hacerme sentir inadecuada sobre mi propia vida. Durante la porción de reconocimiento de la escuela de negocios, mamá se inclinó y susurró: Carmen debería haber estado caminando por ese escenario ahora mismo. Su voz llevaba partes iguales de tristeza y acusación, como si yo fuera de alguna manera responsable por las luchas de salud mental de mi hermana. Cuando el decano habló sobre los graduados de negocios yendo a posiciones de liderazgo en compañías Fortune 500, papá me tocó con el codo y dijo: esto es cómo se ve el verdadero avance profesional. Observé a familias alrededor de nosotros vitoreando por sus graduados, tomando fotos, llorando con orgullo, y sentí todo el peso de lo diferente que era mi experiencia. Estos padres estaban celebrando los logros de sus hijos. Los míos estaban usando la ceremonia como herramienta de enseñanza para resaltar mis fracasos. Pero el momento que rompió algo abierto en mí, vino cuando una graduada fue reconocida por su trabajo en arquitectura sustentable y desarrollo comunitario. El decano habló sobre sus diseños innovadores para vivienda para personas sin hogar y su compromiso con la justicia social a través del diseño ambiental. Ahora esa es alguien que está usando su título de arquitectura correctamente, susurró mamá con aprobación. Está haciendo una diferencia real. La ironía era tan completa que casi me reí en voz alta. Esta graduada estaba haciendo exactamente el trabajo que yo ya estaba haciendo en Portland. Mis padres simplemente nunca se habían molestado en aprender lo suficiente sobre mi carrera real para reconocerlo. Después de la ceremonia, mientras caminábamos de vuelta hacia su hotel,
Finalmente hice la pregunta que había estado evitando: ¿qué exactamente los haría sentir orgullosos de mí? Intercambiaron esa mirada otra vez. Estaríamos orgullosos si tomaras decisiones que mostraran que estás pensando en tu futuro prácticamente, dijo papá. Estaríamos orgullosos si encontraras trabajo que ofreciera seguridad financiera real y potencial de crecimiento, añadió mamá. Estaríamos orgullosos si te establecieras con alguien que pudiera proporcionar estabilidad para una familia, continuó papá. Escuché su lista de condiciones para ganar su amor y me di cuenta de que no me estaban describiendo para nada. Estaban describiendo a la hija que deseaban haber tenido en lugar de la que realmente tenían. Esa noche, durante la cena en un asador elegante que habían elegido para marcar lo que llamaron tiempo de discusión familiar seria, presentaron su argumento final con el tipo de preparación usualmente reservada para presentaciones de negocios. Mamá abrió un portafolio de cuero y sacó documentos impresos. Hemos estado pensando en esto durante mucho tiempo, dijo, y queremos hacerte una propuesta. La propuesta fue impresionante en su audacia. Habían investigado programas de MBA que aceptaban estudiantes con títulos universitarios en arquitectura. Habían identificado varias escuelas de negocios que ofrecían concentraciones en desarrollo inmobiliario o gestión de construcción. Incluso habían investigado posibles trayectorias profesionales que utilizarían mi trasfondo creativo mientras proporcionaban verdadero potencial de ingresos. Estamos preparados para pagar por tu educación de posgrado, dijo papá, su voz llevando el tono de alguien anunciando un regalo generoso. Colegiatura completa, gastos de vida, todo, pero solo si buscas algo práctico. Los papeles incluían descripciones de programas, requisitos de admisión, rangos salariales potenciales y trayectorias profesionales. Habían pasado tiempo y esfuerzo considerables planeando mi transición de vida hasta detalles específicos. Piénsalo, dijo mamá seriamente. Podrías estar ganando 6 cifras dentro de 5 años de graduación. Podrías comprar una casa real, no solo rentar. Podrías proporcionar seguridad para tus futuros hijos. Mientras exponían su visión, me di cuenta de que esto no era realmente sobre mi felicidad o éxito. Esto era sobre su habilidad de decirles a amigos y colegas sobre la carrera e ingresos impresionantes de su hija. Querían que me convirtiera en alguien de quien pudieran presumir. ¿Y mi trabajo actual?, pregunté. Los proyectos a los que ya estoy comprometida. Papá desestimó esto con desdén. Eres lo suficientemente joven para hacer un cambio. Entre más pronto empieces de nuevo en la dirección correcta, menos tiempo desperdiciarás. La palabra desperdiciar colgó en el aire como humo. 7 años de construir una carrera que amaba, desarrollar experiencia en diseño sustentable, crear hogares para familias que los necesitaban, todo era desperdicio en su evaluación. ¿Y Jake?, pregunté. Si realmente te ama, te apoyará tomando decisiones inteligentes para tu futuro, dijo mamá. ¿Y si no te apoya mejorándote? Bueno, eso te dice algo sobre su carácter, ¿no? La manipulación era tan elegante que casi admiré su sofisticación. Estaban cuestionando la dignidad de Jake basándose en si me apoyaría abandonando todo lo que me importaba para buscar su visión del éxito. Mientras continuaron presentando su caso, completo con impresiones e investigación y proyecciones financieras, sentí algo cambiar dentro de mí. Esto no era amor o apoyo o preocupación por mi bienestar. Esto era una toma hostil de mi vida, envuelta en preocupación parental y atada con afecto condicional. Necesitamos una respuesta para el final del fin de semana, dijo papá finalmente. Las fechas límite de aplicación para los programas del próximo año se acercan pronto. Habían planeado todo este fin de semana como un ultimátum. Ven a Chicago, escucha nuestra presentación, y elige entre mi vida auténtica y su aprobación. El tiempo no era accidental, habían esperado hasta que Carmen fuera vulnerable y estuviera ausente para acorralarme cuando no tendría apoyo familiar. Esa noche, acostada en mi habitación de hotel estéril, llamé a Jake. Era tarde en Portland, pero contestó inmediatamente. ¿Cómo va?, preguntó, su voz cálida con preocupación. Le conté todo, la ceremonia de graduación para Carmen que no se estaba graduando, la investigación que habían hecho sobre carreras alternativas para mí, la oferta de pagar por escuela de negocios si abandonaba la arquitectura, la fecha límite que habían impuesto para mi decisión. Jake estuvo callado por mucho tiempo después de que terminé de hablar. Alba, dijo finalmente, sabes que esto está loco, ¿verdad? Escucharlo decirlo en voz alta, que el comportamiento de mi familia era realmente loco, no solo difícil o complicado, se sintió como permiso para confiar en mis propias percepciones. Te están pidiendo que tires todo por lo que has trabajado, todo lo que amas, todo en lo que eres buena,
continuó. Y lo están llamando amor. Eso no es amor, eso es control. Hablamos hasta las 3 de la mañana, y para cuando colgamos, sabía exactamente lo que iba a hacer, pero primero, necesitaba entender una cosa más sobre las motivaciones de mi familia. La escalada final vino el domingo por la mañana durante el brunch en el restaurante del hotel. Mis padres claramente esperaban una respuesta a su propuesta, sus caras brillantes con anticipación. Esperamos que hayas tenido tiempo para realmente pensar en todo lo que discutimos, dijo mamá, untando mantequilla en su croissant con precisión cuidadosa. Lo hemos hecho, añadió papá, porque te amamos y queremos verte tener éxito. Decidí probar algo. Antes de darles mi respuesta dije, quiero entender algo. ¿Qué específicamente sobre mi carrera actual los molesta más? Intercambiaron miradas, claramente preparados para esta pregunta. No es que no apreciemos tu creatividad, comenzó mamá cuidadosamente, es solo que la arquitectura es tan incierta. Dependes de los presupuestos y prioridades de otras personas. No puedes controlar tus ingresos o crecimiento como podrías en negocios. Y francamente, añadió papá, es difícil explicar a la gente lo que realmente haces. Cuando les digo a colegas que mi hija es arquitecta, preguntan si diseñas edificios de oficinas o casas para gente rica. Cuando explico que trabajas en, ¿cómo lo llamas?, vivienda de bajos ingresos, realmente no entienden por qué alguien elegiría eso. Ahí estaba, la verdad debajo de todas sus preocupaciones prácticas. Estaban avergonzados por trabajo que no encajaba en la definición de prestigio de su círculo social. No podían presumir sobre mi carrera porque no se traducía a marcadores de estatus fáciles. ¿Y Jake?, pregunté, ¿qué específicamente les preocupa sobre él? Parece buena persona, dijo mamá diplomáticamente, pero el trabajo de defensa pública es esencialmente una carrera sin salida. Nunca ganará suficiente dinero para proporcionar seguridad real para una familia. Y habilita tus tendencias idealistas, añadió papá. En lugar de alentarte a pensar prácticamente sobre tu futuro, apoya estos proyectos que no llevan a ninguna parte financieramente. Sentí algo cristalizar en ese momento. No solo desaprobaban mis elecciones, activamente resentían que hubiera encontrado felicidad y realización de maneras que no podían entender o controlar. Entonces, dije cuidadosamente, si cambiara de carrera y rompiera con Jake, entonces estarían orgullosos de mí. Si tomaras decisiones inteligentes y encontraras a alguien que pudiera proporcionar estabilidad real, sí, dijo papá sin dudar, estaríamos muy orgullosos. Incluso si fuera miserable, pregunté. Mamá se veía genuinamente confundida por la pregunta. ¿Por qué serías miserable si fueras exitosa y segura? En ese momento entendí que estábamos hablando idiomas completamente diferentes. Para ellos, éxito y seguridad automáticamente generaban felicidad. La idea de que pudiera sentirme realizada por trabajo significativo, que no maximizara ingresos, o amada por alguien que priorizara justicia sobre riqueza, no era solo extraña sino activamente amenazante para su visión del mundo. Saqué una carpeta de mi bolsa que había preparado. Antes de responder a su oferta, dije, quiero mostrarles algo. Extendí copias de artículos de revistas destacando mi trabajo, certificados de premios, fotos de proyectos de vivienda que había diseñado, cartas de familias que se habían mudado a hogares que había creado. Había traído documentación de todo lo que había logrado en mi carrera, los logros reales de los que nunca se habían molestado en aprender. Esto es lo que realmente hago, dije. Este es el trabajo que quieren que abandone. Miraron a través de los materiales con expresiones que no podía leer del todo. Sorpresa, tal vez, o confusión. Esto es impresionante, dijo mamá lentamente. Pero Alba, estos son solo proyectos de sentirse bien. ¿Qué hay de tu planeación financiera a largo plazo? Incluso confrontados con evidencia de mi éxito profesional e impacto comunitario, no podían cambiar su marco fundamental. El logro solo contaba si generaba el tipo de riqueza y estatus que podían entender. Necesito decirles algo, dije, mi voz estable a pesar de mi corazón acelerado. Carmen no se está graduando este fin de semana porque ha estado teniendo ataques de pánico y depresión por tratar de vivir a la altura de expectativas imposibles. Está en terapia, trabajando en sanar de la presión de ser perfecta que ha estado destruyendo su salud mental. Sus caras se pusieron rígidas. Y necesito decirles algo más, continué. No voy a ir a escuela de negocios. No voy a cambiar de carrera. No voy a romper con Jake. No voy a reacomodar toda mi vida para ganar aprobación que debería haber sido incondicional desde el principio.
El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Alba, dijo papá finalmente, su voz llevando advertencia. Estás cometiendo un error serio. El único error que he cometido, respondí, es esperar tanto tiempo para decir esto. La confrontación que siguió definiría la siguiente fase de mi relación con mi familia para siempre. El restaurante del hotel zumbaba con las conversaciones tranquilas de otras familias terminando sus visitas de fin de semana, despidiéndose después de celebraciones de graduación, haciendo planes para reuniones futuras. En nuestra mesa de esquina, sin embargo, un tipo diferente de conversación estaba a punto de desarrollarse. Mis padres se sentaron frente a mí, la evidencia de mis logros profesionales extendida entre nosotros como un desafío. La mandíbula de papá estaba puesta en la expresión que recordaba de momentos de la infancia cuando había empujado contra sus expectativas. Las manos de mamá estaban dobladas fuertemente, su anillo de bodas captando la luz de la mañana que entraba por las ventanas grandes. Alba, comenzó mamá, su voz tomando el tono cuidadoso que usaba cuando quería sonar razonable mientras entregaba ultimátums. Creo que estás siendo emocional sobre esto. Estas son decisiones prácticas que afectarán el resto de tu vida. No estoy siendo emocional, respondí, manteniendo mi voz nivelada. Finalmente, estoy siendo honesta. Papá se inclinó hacia adelante, sus instintos de vendedor de seguros entrando en acción. Pensemos en esto lógicamente. Tienes 31 años. Si quieres tener hijos, necesitas empezar a planear para eso financieramente. La arquitectura puede sentirse satisfactoria ahora, pero puede sostener una familia. Las familias viviendo en hogares que he diseñado parecen estar bien, dije. Eso no es lo que quiero decir, y lo sabes. La voz de papá llevaba irritación ahora. Me refiero a seguridad financiera real, fondos universitarios, ahorros de jubilación, fondos de emergencia, responsabilidades adultas. La palabra adulto golpeó como una bofetada. En su marco, buscar trabajo significativo en lugar de maximizar ingresos era inherentemente infantil, irresponsable, ingenuo. ¿Y Jake?, preguntó mamá, cambiando tácticas. ¿Has discutido estas preocupaciones con él? Entiende la presión financiera que enfrentarán tratando de construir un futuro con 2 carreras de ayudar a la gente. Las comillas aéreas alrededor de ayudar a la gente revelaron todo sobre cómo veían tanto el trabajo de Jake como el mío. La defensa pública y el diseño de vivienda accesible no eran carreras reales para ellos. Eran fantasías adolescentes extendidas que nos impedían unirnos al mundo adulto de la planeación financiera seria. Jake y yo hemos discutido nuestro futuro extensivamente, dije. Ambos estamos comprometidos con trabajo que hace una diferencia, y ambos estamos dispuestos a vivir dentro de nuestros medios para hacerlo. Vivir dentro de tus medios está bien cuando eres joven, dijo papá, su voz subiendo ligeramente. Pero ¿qué hay de cuando quieras comprar una casa? ¿Qué hay de cuando tengas hijos que necesiten cosas? ¿Qué hay de cuando tengas 50 y te des cuenta de que no tienes ahorros de jubilación? Mientras hablaba, su cara se sonrojó con agitación genuina. Esto ya no era solo sobre mis elecciones, mi resistencia a su plan estaba desafiando algo fundamental sobre cómo entendían el éxito y la seguridad. Estamos ofreciendo pagar por escuela de posgrado, intervino mamá, su voz tomando una calidad suplicante. ¿Sabes cuánto vale eso? ¿Cuánta gente mataría por esa oportunidad? ¿La oportunidad de abandonar todo lo que me importa? Pregunté. La oportunidad de establecerte para el éxito real. La voz de papá se quebró con frustración. Alba, no te estamos pidiendo que te conviertas en alguien que no eres. Te estamos pidiendo que te conviertas en la mejor versión de ti misma. Ahí estaba, la ilusión fundamental que subyacía todo. Genuinamente creían que la mejor versión de mí era la versión que generaría ingresos y estatus que pudieran entender. Mi yo auténtico, con todos mis logros y felicidad reales, era de alguna manera la versión inferior que necesitaba mejora. Miré alrededor del restaurante otra vez, a familias diciendo adioses amorosos después de celebrar los logros de sus hijos, y sentí todo el peso de lo diferente que era mi experiencia. Díganme algo, dije, mi voz tranquila pero firme. ¿Pueden nombrar una cosa sobre mi trabajo real de la que estén orgullosos? Intercambiaron miradas claramente no preparados para esta pregunta. Estamos orgullosos de que seas creativa, dijo mamá lentamente. Estamos orgullosos de que estés trabajando, añadió papá. Solo queremos que trabajes más inteligentemente. ¿Pueden nombrar un proyecto específico que haya diseñado? ¿Pueden contarme sobre alguna de las familias que se han mudado a hogares que he creado? ¿Pueden explicar qué significa la arquitectura sustentable o por qué importa?
El silencio se extendió incómodamente. Alba, no somos arquitectos, dijo mamá defensivamente. No se puede esperar que entendamos todos los detalles técnicos. No estoy preguntando sobre detalles técnicos, respondí. Estoy preguntando si alguna vez han tenido suficiente curiosidad sobre mi vida para aprender algo sobre lo que realmente hago con mis días. La cara de papá se estaba oscureciendo con el tipo de enojo que recordaba de momentos de la infancia cuando había hecho preguntas que revelaban verdades incómodas. Sabemos suficiente para ver que no es sostenible a largo plazo, dijo agudamente. Sabemos suficiente para preocuparnos por tu seguridad financiera futura. Sabemos suficiente para ver que estás desperdiciando tu potencial. ¿Y Jake? Presioné. ¿Pueden decirme algo sobre su trabajo que les importe? Ayuda a criminales a evitar consecuencias por sus acciones, dijo papá, su voz llevando disgusto. Habilita a gente que ha tomado malas decisiones para escapar responsabilidad. La caracterización errónea era tan completa, tan voluntariamente ignorante que casi me reí. Asegura que gente que no puede pagar abogados obtenga representación justa en el sistema legal, corregí. Protege derechos constitucionales para todos, no solo para gente que puede pagar por abogados caros. Esa es una manera muy idealista de verlo, dijo mamá desestimándolo. Esa es una manera precisa de verlo, respondí. La conversación estaba espiralizando exactamente donde había esperado que fuera. Cada intento que hice para ayudarlos a entender el trabajo que Jake y yo realmente hacíamos fue recibido con desestimación, reenmarcado, u hostilidad directa. No estaban interesados en aprender sobre nuestras vidas reales. Estaban interesados en convencernos de abandonar esas vidas en favor de versiones que pudieran respetar. Alba, dijo papá, su voz tomando el tono que había usado cuando era adolescente negándome a limpiar mi habitación, estás siendo terca sobre esto. Estamos tratando de ayudarte. Y estás actuando como si fuéramos el enemigo. No creo que sean el enemigo, dije cuidadosamente. Creo que me aman de la manera que saben cómo. Pero también creo que su amor viene con condiciones que no puedo cumplir sin destruir todo lo que me hace feliz. La felicidad es un lujo, dijo mamá agudamente. La seguridad viene primero. No puedes ser feliz si estás preocupándote por dinero todo el tiempo. No me preocupo por dinero todo el tiempo, respondí. Vivo dentro de mis medios, ahorro lo que puedo, y encuentro alegría en trabajo que me importa. Eso se siente como una vida bastante buena. Hasta que quieras hijos, dijo papá, jugando lo que claramente pensó que era su carta triunfal, hasta que quieras comprar una casa en un buen distrito escolar, hasta que quieras tomar vacaciones familiares o pagar por universidad o cualquiera de las cosas que requieren dinero real. Me di cuenta en ese momento de que ninguna cantidad de evidencia sobre mi felicidad y éxito actual les importaría, porque fundamentalmente creían que cualquier felicidad construida sobre mi fundación actual era temporal e ingenua. Y si les dijera, dije que Jake y yo ya estamos planeando tener hijos, que hemos discutido costos de educación y presupuestos familiares y todas las consideraciones prácticas que les preocupan. ¿Con 2 salarios idealistas?, preguntó mamá escépticamente. Con 2 salarios que tal vez no sean enormes pero son estables y crecientes en campos que nos importan, corregí. Alba, dijo papá, su voz pesada con lo que reconocí como su tono de argumento final, hemos vivido más tiempo que tú. Entendemos cosas sobre planeación financiera y gastos de vida que tú no entiendes todavía. Estamos tratando de salvarte de cometer errores que te lastimen durante décadas. Y ahí estaba, la premisa fundamental que subyacía todo. Yo era muy ingenua, muy joven, muy idealista para entender mi propia vida. Mi experiencia real de felicidad y realización era irrelevante porque sabían mejor que yo sobre lo que finalmente me haría feliz. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de fotos. Quiero mostrarles algo, dije deslizando a fotos del centro comunitario que había diseñado para un barrio que había perdido su espacio de reunión a la gentrificación. Este es el Centro Comunitario Montavilla en Portland. Lo diseñé después de 2 años de reuniones comunitarias escuchando a familias hablar sobre lo que necesitaban. Les mostré fotos del edificio, la celebración de gran apertura, niños jugando en el espacio exterior cuidadosamente diseñado, residentes mayores tomando clases en las salas de reunión flexibles. Este edificio sirve a 800 familias, continué. Tiene una cocina comercial, donde la gente puede empezar negocios de comida. Un laboratorio de computadoras, donde los niños hacen tarea después de la escuela. Espacios de reunión, donde la comunidad se organiza para mejores servicios de la ciudad. Miraron las fotos educadamente pero sin compromiso. Eso está muy bien, dijo mamá. Pero Alba, no puedes basar una carrera en sentirte bien por ayudar a la gente.
necesitas pensar en tu propio futuro. Me deslicé a más fotos, desarrollos de vivienda que había diseñado, familias mudándose a hogares nuevos, ceremonias de corte de listón, donde oficiales de la ciudad elogiaron las soluciones de diseño innovadoras que hicieron la vivienda accesible, hermosa y sustentable. Esto es lo que hago, dije. Este es el impacto que mi trabajo tiene en el mundo, y quieren que lo abandone para vender bienes raíces o gestionar proyectos de construcción para márgenes de ganancia. Queremos que uses tus talentos de maneras que también te beneficien financieramente, dijo papá, su paciencia claramente agotándose. No hay nada malo con ganar dinero mientras ayudas a la gente, pero eso no es lo que están pidiendo, respondí. Me están pidiendo que priorice ganar dinero sobre ayudar a la gente. Me están pidiendo que elija crecimiento financiero sobre impacto comunitario. Te estamos pidiendo que seas práctica. La voz de mamá se alzó lo suficiente para que otros comensales miraran en nuestra dirección. Te estamos pidiendo que pienses en tu futuro en lugar de solo tus sentimientos. Sentí algo asentarse en mi pecho, una claridad hacia la que había estado construyendo durante años. Necesito decirles algo a ambos, dije, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. He estado pensando en mi futuro constantemente. Jake y yo hablamos de ello cada semana. Tenemos metas de ahorro, hemos investigado barrios donde queremos comprar una casa. Hemos planeado cómo equilibraremos carreras y crianza cuando tengamos hijos. Me miraron, claramente no preparados para este nivel de planeación concreta. También hemos hablado sobre nuestras familias, continué, y ambos nos hemos dado cuenta de que queremos criar hijos que valoren bondad e impacto comunitario sobre ingresos y estatus. Queremos niños que elijan carreras que les apasionen en lugar de carreras que impresionen a otra gente. Alba, dijo papá, su voz llevando advertencia. Queremos que nuestros hijos tengan abuelos que los amen incondicionalmente, dije mirando directamente a ambos padres. Abuelos que celebren sus logros sin compararlos con estándares arbitrarios. Abuelos que tengan curiosidad sobre sus intereses en lugar de tratar de remodelarlos en alguien más. La implicación colgó en el aire como humo. Y si eso no es posible, dije tranquilamente, queremos que nuestros hijos estén protegidos del tipo de amor condicional que hace que los niños sientan que nunca son suficiente exactamente como son. La cara de mamá se puso pálida. La mandíbula de papá se apretó hasta que pude ver los músculos saltando. ¿Nos estás amenazando?, preguntó papá, su voz peligrosamente tranquila. Les estoy diciendo qué tipo de abuelos tendrán acceso nuestros hijos, respondí. El tipo que los ama como son, o ningún abuelo en absoluto. Las palabras se asentaron entre nosotros como una línea fronteriza dibujada en arena. Alba, dijo mamá, su voz temblando ligeramente. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio sobre algo en mi vida. Alba, dijo mamá, su voz ahora llevando el tipo de control cuidadoso que reconocí de cada crisis familiar mayor de mi infancia. Creo que necesitas tomar tiempo para realmente considerar lo que estás diciendo. Se extendió por la mesa como si fuera a tomar mi mano, pero la retiré. He tenido años para considerar esto, respondí. Cada reunión familiar donde mis logros fueron desestimados, cada conversación donde trataron de convencerme de que mis decisiones de vida eran errores, cada vez que han conocido a Jake y lo han tratado como si no fuera suficientemente bueno para mí porque prioriza justicia sobre ganancias. Nunca dijimos que Jake no fuera suficientemente bueno, protestó papá. Tampoco dijeron nunca que fuera suficientemente bueno, respondí. Han pasado 2 años analizando su potencial de ingresos y encontrándolo insuficiente, porque queremos que tengas seguridad. La voz de mamá se quebró con frustración, porque te amamos y queremos que estés segura y estable y no luches financieramente. Pero nunca me han preguntado si me siento segura y estable, dije. Nunca han preguntado si estoy luchando financieramente. Solo han asumido que porque mi vida no se ve como la suya, debe ser inadecuada. Saqué otro documento de mi carpeta, mis declaraciones de impuestos del año anterior. Esto es lo que realmente gané el año pasado, dije, deslizando el papel hacia ellos. Esto es cómo se ve luchar en arquitectura realmente. Miraron los números, y observé sus expresiones cambiar mientras procesaban información que claramente los sorprendió. Esto es, más de lo que esperábamos, dijo mamá lentamente. Esto es lo que pasa cuando eres buena en tu trabajo y construyes una reputación en tu campo, respondí. Esto es lo que desperdiciar mi potencial realmente genera. Papá estudió las formas de impuestos con la atención cuidadosa de alguien que entendía documentos financieros profesionalmente. Pero esto es solo un año, dijo finalmente. La arquitectura es cíclica.
¿Qué hay de durante recesiones? ¿Qué hay de cuando la economía se desacelera? ¿Qué hay de cuando las compañías de seguros reducen personal durante recesiones? Contraataqué. ¿Qué hay de cuando los distritos escolares cortan posiciones de enseñanza durante crisis presupuestarias? Ninguna carrera es inmune a la incertidumbre económica, pero algunas carreras son más estables que otras, insistió mamá. Y algunas carreras proporcionan más significado que otras, respondí. Algunas carreras contribuyen a resolver problemas sociales en lugar de solo generar riqueza individual. No puedes vivir del significado, dijo papá agudamente. Pero tampoco puedes vivir sin él, respondí. Y la evidencia está sentada justo enfrente de ustedes de que estoy viviendo de considerablemente más que significado. Miraron los documentos de impuestos otra vez, y pude verlos recalibrando todo su argumento. Los ingresos de Jake también son más altos de lo que han asumido, continué. Los defensores públicos en Portland empiezan con salarios más altos que en la mayoría de lugares, y ha sido promovido 2 veces. Entre los dos estamos bien financieramente. ¿Pero qué hay del potencial de crecimiento a largo plazo?, preguntó papá, agarrando objeciones restantes. ¿Qué hay del potencial de felicidad a largo plazo?, contraataqué. ¿Qué hay del valor de hacer trabajo que hace el mundo mejor? ¿Qué hay de la importancia de sentirse realizada por cómo pasas tus días? Puedes sentirte realizada en cualquier carrera si la abordas correctamente, dijo mamá, pero su voz carecía de convicción. ¿Puedes?, pregunté. ¿Se sienten realizados por sus carreras? La pregunta los tomó desprevenidos. Nos sentimos satisfechos, dijo papá cuidadosamente. Hemos proporcionado bien para nuestra familia. ¿Pero se sienten emocionados por su trabajo? Se despiertan esperando sus días. Sienten que están teniendo un impacto positivo. El silencio se extendió incómodamente. No todos tienen un trabajo que les apasione, dijo mamá finalmente. La mayoría de la gente trabaja para vivir, no vive para trabajar. Pero algunas personas sí pueden tener ambos, respondí. Y yo soy una de ellas. Jake es uno de ellos. ¿Por qué renunciaríamos a eso? Pude verlos luchando con un desafío fundamental a su visión del mundo. Habían construido toda su comprensión del éxito alrededor del sacrificio, intercambiar pasión por seguridad, significado por dinero, realización por estabilidad. La idea de que estos intercambios no siempre eran necesarios amenazaba algo central a cómo habían justificado sus propias elecciones. Incluso si estás ganando buen dinero ahora, dijo papá, regresando a terreno familiar. ¿Qué hay de la planeación de jubilación? ¿Qué hay de construir riqueza generacional? ¿Qué hay de dejar algo para tus hijos? ¿Qué hay de dejarles un modelo de cómo encontrar trabajo que amen?, pregunté. ¿Qué hay de mostrarles que el éxito no es solo sobre acumular dinero? ¿Qué hay de enseñarles a priorizar contribución comunitaria sobre avance individual? Eso es muy idealista, dijo mamá. Pero los niños necesitan ventajas prácticas también. Los niños necesitan padres que sean felices y realizados, respondí. Necesitan ver adultos que han descubierto cómo hacer trabajo significativo. Necesitan ejemplos de cómo se ve construir una vida alrededor de tus valores en lugar de las expectativas de otras personas. Pude ver algo cambiando en sus caras. No acuerdo necesariamente, pero un tipo de reconocimiento desconcertado de que no me estaba echando atrás de posiciones que habían esperado superar fácilmente. Alba, dijo papá, su voz tomando una calidad suplicante que nunca había escuchado antes. Solo estamos tratando de ayudarte a evitar errores que vemos que estás cometiendo. ¿Pero qué si no son errores?, pregunté. ¿Qué si elegir trabajo que amo sobre trabajo que maximiza ingresos no es un error? ¿Qué si asociarme con alguien que comparte mis valores en lugar de alguien que puede proporcionar la mayor seguridad financiera no es un error? Entonces estás apostando con tu futuro, dijo mamá. Y ustedes están apostando con su felicidad, respondí. Nos miramos el uno al otro por la mesa, por lo que se sintió como una división filosófica imposible de cruzar. Necesito que ambos entiendan algo, dije, mi voz tranquila pero firme. Ya no estoy pidiendo su aprobación. No estoy tratando de convencerlos de que mis elecciones son correctas. Les estoy diciendo cuáles son mis límites. Esperaron claramente inseguros de lo que venía después. No discutiré cambiar carreras más. No escucharé críticas de Jake o sugerencias de que debería encontrar a alguien más práctico. No defenderé mis elecciones de vida o justificaré mi felicidad para ganar su aceptación. Alba, comenzó mamá, pero levanté mi mano. No he terminado, dije, los amo a ambos. Y los quiero en mi vida. Pero solo si pueden amarme como realmente soy, no como la persona que desean que me convierta. Sí te amamos como eres, dijo papá, pero su voz carecía de convicción. No, respondí.
Aman el potencial que ven en mí para convertirme en alguien más. Aman a la hija que podrían tener si tomara decisiones diferentes. Pero no aman a la hija que diseña vivienda accesible y sale con un defensor público y encuentra alegría en impacto comunitario sobre avance financiero. La verdad de esto se asentó entre nosotros como un peso. Eso tiene que cambiar, continué. O no podemos tener una relación que no lastime a ambos. Estás siendo dramática, dijo mamá, pero su voz temblaba. Estoy siendo honesta, respondí. Por primera vez en mi vida adulta estoy siendo completamente honesta sobre lo que necesito de esta familia. ¿Y qué si no podemos darte lo que necesitas?, preguntó papá, su voz tensa con algo que podría haber sido duelo. Entonces tendremos que descubrir qué tipo de relación limitada podemos tener que no dañe más a ninguno de nosotros, dije. Las palabras colgaron en el aire como un desafío y un adiós simultáneamente. Alba, dijo mamá, lágrimas finalmente apareciendo en sus ojos. Nunca quisimos hacerte sentir no amada. Lo sé, respondí, y lo decía en serio. Pero la intención no niega el impacto. Y el impacto del amor condicional es que no se siente como amor para nada. Se sentaron frente a mí, mis padres que me habían criado y alojado y alimentado y enviado a la universidad, y pude verlos lidiando con la posibilidad de que amor y daño pudieran coexistir, que buenas intenciones pudieran crear resultados dañinos, que su visión de ayudarme pudiera estar realmente lastimándome. Necesitamos tiempo para pensar en esto, dijo papá finalmente. Tómense todo el tiempo que necesiten, respondí, pero entiendan que mientras están pensando, voy a seguir viviendo mi vida exactamente como he elegido vivirla. Recogí las fotos y documentos que había traído, deslizándolos de vuelta en mi carpeta como evidencia, siendo de vuelta un maletín después de un juicio. Vuelo de vuelta a Portland esta tarde, dije. Cuando estén listos para amarme sin condiciones, háganmelo saber. Me levanté de la mesa, dejando dinero para mi porción de la comida, y me alejé de la conversación que había estado construyéndose durante 7 años. Detrás de mí, podía escuchar a mi madre comenzar a llorar. Las semanas siguiendo la confrontación de Chicago se sintieron como vivir en un puente colgante. Todo lo estable y familiar había cambiado, pero la nueva estructura aún no se había sentado del todo en su lugar. Volé de vuelta a Portland ese domingo por la tarde, mi cabeza zumbando con adrenalina y agotamiento, y encontré a Jake esperándome en el reclamo de equipaje con café y el tipo de abrazo que se sintió como llegar a casa. ¿Cómo fue el resto?, preguntó mientras caminábamos a su carro, mi bolsa de fin de semana colgada sobre su hombro. Le conté todo durante el viaje de vuelta a nuestra casa, la ceremonia de graduación que se sintió como arte performativo, la presentación detallada sobre mi cambio de carrera, el momento cuando les mostré mis ingresos reales y vi sus suposiciones desmoronarse, la conversación final donde había dibujado límites que nunca había articulado antes. Estoy orgulloso de ti, dijo mientras nos estacionamos en nuestro camino de entrada, pasando el rosal que habíamos plantado juntos la primavera anterior. Eso no pudo haber sido fácil, fue la cosa más difícil que he hecho jamás, admití, y también la más necesaria. Esa primera semana de vuelta, me lancé al trabajo con energía renovada. El proyecto del centro comunitario estaba entrando en su fase final, y pasé días largos en el sitio trabajando con contratistas para asegurar que cada detalle coincidiera con nuestra visión centrada en la comunidad. Estar rodeada de los resultados tangibles de mi trabajo, ver familias usar espacios que había diseñado, ver niños jugar en áreas que había planeado específicamente para sus necesidades, se sintió como el mejor recordatorio posible de por qué había luchado tan duro para proteger esta carrera. Jake y yo hablamos cada noche sobre cómo podrían verse las nuevas dinámicas familiares. Ambos habíamos crecido en sistemas familiares complicados, pero su experiencia había sido diferente de la mía. Los problemas de su familia se centraban en estrés financiero y patrones de comunicación, no desacuerdos fundamentales sobre valores de vida. Ver cómo navegué el amor condicional había sido educativo para él, pero también perturbador. Es como si no pudieran ver quién realmente eres, dijo una noche mientras cocinábamos la cena juntos en nuestra cocina pequeña. Están tan enfocados en quién piensan que debería ser que se pierden quién eres completamente. La parte rara, respondí, cortando verduras para nuestro salteado, es que creo que genuinamente creen que me están ayudando. En su marco, empujarme hacia seguridad financiera y éxito convencional es un acto de amor. Pero nunca han preguntado si quieres ese tipo de ayuda, señaló Jake. Exactamente, nunca han preguntado lo que realmente necesito o quiero. Solo han asumido que sus miedos sobre mi futuro son más importantes que mi experiencia real de mi vida. 2 semanas después de Chicago, Carmen me llamó. Habíamos estado mensajeándonos regularmente desde su decisión de tomar licencia médica,
pero esta era nuestra primera conversación real desde el fin de semana de graduación. ¿Cómo fue con mamá y papá?, preguntó, su voz tentativa. Le di un resumen de la confrontación, los límites que había establecido, y el silencio que había seguido. Alba, dijo después de una pausa larga, necesito decirte algo. Después de que te fuiste de Chicago me llamaron. Mi estómago se apretó. ¿Qué dijeron? Querían que hablara contigo, para convencerte de que estabas tirando oportunidades y siendo terca sobre preocupaciones prácticas. La voz de Carmen llevaba agotamiento. Me pidieron que fuera mediadora. ¿Qué les dijiste? Les dije que tal vez el problema no eran tus elecciones. Tal vez el problema era su incapacidad de respetar esas elecciones. Tomó una respiración temblorosa. Les dije que tu éxito profesional y felicidad con Jake prueban que tus decisiones están funcionando, y que tratar de convencerte de abandonar lo que está funcionando podría decir más sobre sus inseguridades que sobre tus errores. Sentí una oleada de gratitud tan fuerte que trajo lágrimas a mis ojos. ¿Cómo reaccionaron? No bien, admitió Carmen. Papá dijo que estaba habilitando tu desafío, y mamá dijo que era muy joven para entender las complejidades de la planeación financiera a largo plazo. Lamento que te hayan puesto en esa posición. Dije, no lo lamentes. En realidad fue útil para mí ver cómo manejan el desacuerdo. Cuando no estás de acuerdo automáticamente con su perspectiva, no tratan de entender la tuya. Solo escalan la presión hasta que cumples o te retiras. La terapia de Carmen claramente le estaba ayudando a desarrollar lenguaje para dinámicas familiares que ambas habíamos experimentado pero nunca nombrado. Alba, continuó, quiero que sepas que verte establecer límites con ellos ha sido increíble para mí. Me ha mostrado que es posible amar a miembros de la familia mientras te proteges de su disfunción. ¿Cómo estás lidiando con todo esto?, pregunté. Mejor, en realidad. Quitar la presión de graduarme a tiempo ha ayudado enormemente mi ansiedad, y mi terapeuta y yo estamos trabajando en distinguir entre logro saludable y trabajo excesivo impulsado por perfeccionismo. Hizo una pausa. Estoy aprendiendo que el éxito no tiene que sentirse como pánico. Durante el mes siguiente, el silencio de mis padres se convirtió en su propio tipo de comunicación. No había llamadas telefónicas preguntando sobre mi trabajo, no había emails con artículos que pensaran que debería leer, no había invitaciones para visitar o sugerencias para planes de fin de semana. Al principio, la tranquilidad se sintió ominosa, como la quietud antes de una tormenta, pero gradualmente, comenzó a sentirse pacífica. Sin el estrés constante de bajo nivel de manejar su desaprobación, tenía energía para otras relaciones. Jake y yo comenzamos a organizar cenas regulares para amigos del trabajo, convirtiendo nuestro pequeño comedor en un espacio de reunión para conversaciones sobre arquitectura y justicia social y la intersección entre trabajo significativo y vida sustentable. Estas noches se sintieron como las cenas familiares que siempre había querido, gente celebrando los éxitos de los demás sin competencia, apoyándose durante desafíos sin juicio, compartiendo ideas y sueños sin miedo al ridículo. Mi trabajo también floreció durante este periodo. Sin la energía mental que había estado gastando en estrés familiar, pude enfocarme más completamente en mis proyectos. El centro comunitario fue destacado en una revista nacional de arquitectura, llevando a consultas de otras ciudades sobre desarrollos similares. Fui invitada a hablar en una conferencia sobre vivienda accesible sustentable, y varias organizaciones sin fines de lucro se acercaron sobre posibles colaboraciones. Jake y yo también comenzamos a planear seriamente nuestro futuro de maneras que se sintieron alegres en lugar de defensivas. Comenzamos a ver casas en barrios que amábamos, investigando distritos escolares para futuros niños, discutiendo cómo equilibraríamos carreras y crianza. Estas conversaciones pasaron sin la sombra de desaprobación familiar que previamente había hecho que la planeación futura se sintiera como un argumento que tendría que defender después. 3 meses después de Chicago, recibí un mensaje de mi madre. ¿Podemos hablar? Miré el mensaje por mucho tiempo antes de llamar a Jake al cuarto. ¿Qué piensas?, pregunté, mostrándole el mensaje. ¿Qué quieres tú?, respondió. Quiero saber si han aprendido algo de los últimos 3 meses, dije. Pero también quiero proteger la paz que hemos construido. Podrías preguntar sobre qué quieren hablar, sugirió Jake. Tener una idea de su mentalidad antes de aceptar una conversación. Respondí con mensaje. ¿Sobre qué les gustaría discutir? Su respuesta vino 1 hora después. Tu padre y yo hemos estado haciendo mucha reflexión. Nos gustaría entender mejor tu perspectiva. No era una disculpa, pero tampoco era un intento renovado de cambiar mi mente. Decidí tomar el riesgo.
Arreglamos una videollamada para el siguiente fin de semana. Jake se ofreció a estar cerca para apoyo, lo que acepté gratamente. Cuando mis padres aparecieron en la pantalla, se veían mayores de lo que recordaba, e inseguros de una manera que nunca había visto antes. Alba, comenzó mamá, queremos que sepas que hemos estado reflexionando sobre nuestra conversación en Chicago. Nos damos cuenta, continuó papá, de que podemos haber estado demasiado enfocados en nuestras preocupaciones sobre tu futuro en lugar de escuchar tu experiencia real. Esperé curiosa sobre hacia dónde iba esto. Hicimos investigación, dijo mamá, sobre el tipo de trabajo de arquitectura que haces. Buscamos artículos sobre diseño de vivienda accesible y desarrollo comunitario. También, añadió papá, viéndose incómodo. Hablamos con un planificador financiero sobre diferentes modelos de éxito profesional y planeación de jubilación. Aprendimos que hay más caminos hacia seguridad financiera de los que habíamos considerado. Esto era más curiosidad intelectual sobre mi trabajo de la que habían mostrado en toda mi vida adulta. Queremos entender, dijo mamá cuidadosamente, que nos equivocamos en cómo nos hemos acercado a tus elecciones. No era exactamente una disculpa, pero era un reconocimiento de que su acercamiento había sido problemático. Aprecio que hayan estado investigando mi trabajo, dije. ¿Qué específicamente aprendieron que los sorprendió? No nos dimos cuenta, dijo papá lentamente, de lo significativo que es el impacto de tus proyectos en las comunidades donde trabajas. Pensábamos que la arquitectura se trataba más de elecciones estéticas que de resultados sociales. Tampoco nos dimos cuenta, añadió mamá, de lo respetada que eres en tu campo. Los artículos que encontramos te mencionaron específicamente como una líder emergente en diseño comunitario sustentable. Escucharlos nombrar mis logros profesionales reales se sintió surrealista después de años de conversaciones que trataban mi carrera como un pasatiempo que superaría. ¿Y Jake? Pregunté. Intercambiaron miradas. Hablamos con nuestro vecino cuyo hijo es defensor público en Seattle, dijo papá. Nos ayudó a entender lo que realmente involucra el trabajo de defensa pública y por qué es importante para el sistema legal. Nos dimos cuenta, añadió mamá, de que habíamos estado pensando en el trabajo de Jake en términos de potencial de ingresos en lugar de impacto social. No entendíamos que asegurar representación justa para gente que no puede pagar abogados es una parte fundamental de cómo funciona la justicia. Estas no eran revelaciones dramáticas, pero representaban una disposición a aprender sobre nuestras vidas reales, en lugar de proyectar sus suposiciones sobre nosotros. Queremos intentar otra vez, dijo papá. Queremos tener una relación contigo que no involucre que tratemos de cambiar tus elecciones de vida. ¿Cómo funcionaría eso? Pregunté. No estamos seguros, admitió mamá. Esperamos que puedas ayudarnos a descubrirlo. Durante la siguiente hora, tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido jamás como familia. Expliqué cómo sus sugerencias constantes para cambios de carrera y mejoras de relación se habían sentido como rechazos de mi yo auténtico. Reconocieron que su enfoque en marcadores de éxito convencionales les había impedido ver el éxito que había logrado realmente. Queremos saber más sobre tu trabajo, dijo mamá, no para juzgarlo o sugerir mejoras, sino porque queremos entender de qué te apasionas. También queremos conocer mejor a Jake, añadió papá, como la persona que amas, no como alguien que necesitamos evaluar por su potencial de ingresos, y queremos aprender cómo ser solidarios sin ser controladores, continuó mamá. Nos damos cuenta de que no sabemos cómo hacer eso, pero queremos aprender. No era una conversación perfecta, y no resolvió años de dolor acumulado, pero era un comienzo, la primera vez que se habían acercado a nuestra relación desde un lugar de curiosidad en lugar de control. Estoy dispuesta a intentar, dije finalmente. Pero tiene que ser diferente esta vez. No volveré a defender mis elecciones o justificar mi felicidad. Entendemos, dijo papá. Queremos intentar ser el tipo de padres que celebran tus elecciones en lugar de cuestionarlas, incluso si no siempre las entendemos inmediatamente, añadió mamá. 6 meses después mis padres visitaron Portland por primera vez. Se quedaron en un hotel en el centro pero pasaron la mayor parte de su tiempo en nuestra casa, ayudando a Jake y a mí a trabajar en el jardín, cocinando comidas juntos, haciendo preguntas genuinas sobre nuestro trabajo y nuestro barrio. La visita no fue perfecta, los patrones viejos no desaparecen de la noche a la mañana, pero fue profundamente diferente. Cuando les mostré el centro comunitario que había diseñado, preguntaron sobre el proceso de diseño y las sesiones de entrada comunitaria, no sobre si el proyecto había llevado a oportunidades de mayor pago. Cuando Jake explicó un caso en el que estaba trabajando, escucharon para entender los asuntos legales involucrados.
no para evaluar si su carrera estaba avanzando lo suficientemente rápido. Más importante, parecían genuinamente interesados en conocernos como realmente éramos, en lugar de como las personas que pensaban que deberíamos convertirnos. Estamos orgullosos de ti, dijo mamá en su última noche, mientras nos sentábamos en nuestro patio trasero viendo la puesta de sol. Deberíamos haber dicho eso hace años. Estamos orgullosos del trabajo que haces, añadió papá. Estamos orgullosos de la vida que has construido. Estamos orgullosos de en quién te has convertido. Escuchar esas palabras se sintió como recibir algo que había dejado de creer que era posible. La transformación en nuestra relación no pasó de la noche a la mañana, y todavía está en curso. Pero algo fundamental cambió después de Chicago, de una dinámica basada en amor condicional y sugerencias constantes de mejora a una basada en aceptación y curiosidad genuina. Carmen se graduó el siguiente semestre en una ceremonia pequeña que se sintió más significativa que la grande que se había perdido. Mis padres asistieron con orgullo puro, celebrando su valor en priorizar su salud mental y su logro académico sin tratar ninguno como un compromiso. Jake y yo nos comprometimos ese otoño, y la respuesta de mis padres fue alegría sin condiciones. Se ofrecieron a ayudar con la planeación de boda y preguntaron cómo podían apoyarnos, en lugar de usar el compromiso como una oportunidad para revisar sus preocupaciones sobre nuestro futuro financiero. El cambio más significativo, sin embargo, fue en cómo me sentía sobre mí misma y mis elecciones. Sin el estrés constante de bajo nivel de desaprobación familiar, descubrí energía y confianza que no había dado cuenta de que me faltaban. Mi trabajo se volvió aún más innovador e impactante cuando no estaba cargando la carga emocional de justificarlo a gente que no podía ver su valor. Jake y yo compramos una casa en el barrio que siempre habíamos soñado vivir. Comenzamos a hablar seriamente sobre tener hijos, no desde un lugar de planeación defensiva sino desde emoción sobre criar niños en una comunidad que valora tanto creatividad como responsabilidad social. La experiencia me enseñó que a veces amar a gente requiere protegerte de su disfunción, y a veces protegerte crea espacio para que las relaciones sanen de maneras que no habrían sido posibles de otra manera. Mirando hacia atrás ahora entiendo que el amor condicional de mis padres vino de sus propios miedos y limitaciones, no de algo que me faltara. Habían sido criados para creer que la seguridad requería sacrificio, que la estabilidad financiera era más importante que la realización personal, que las elecciones no convencionales eran inherentemente arriesgadas. Pero también aprendí que entender la fuente del comportamiento dañino no significa que tengas que tolerar su impacto. Podía tener compasión por sus miedos mientras me negaba a dejar que esos miedos controlaran mis elecciones de vida. Los límites que establecí en Chicago no fueron castigos o ultimátums, fueron invitaciones para que nuestra relación se volviera más saludable. Al negarme a participar en dinámicas que nos lastimaban a todos, creé espacio para que se desarrollaran dinámicas mejores. No toda historia familiar tiene este tipo de resolución. Algunos padres no pueden o no quieren examinar sus propios patrones. Algunas relaciones no pueden sobrevivir la honestidad que requieren los límites saludables. Pero en mi caso, el amor de mis padres fue finalmente más fuerte que su necesidad de control, y su disposición a aprender fue más fuerte que su apego a tener razón. La lección más importante que aprendí a través de toda esta experiencia fue que no puedes negociar tu camino hacia el amor incondicional. O la gente te ama como eres, o aman el potencial que ven para que te conviertas en alguien más. La diferencia entre estos dos tipos de amor es la diferencia entre libertad y prisión, entre prosperar y sobrevivir, entre relación auténtica y arte performativo. Si alguna vez has sentido que tienes que elegir entre ser tú mismo y ser amado por tu familia, quiero que sepas que esta es una elección falsa. El amor real no requiere que te conviertas en alguien más. El amor real celebra quién ya eres mientras apoya tu crecimiento hacia quién quieres convertirte. Y si alguna vez te han dicho que tus elecciones de carrera, tu pareja, tu estilo de vida, o tus valores no son prácticos suficiente para la aprobación de tu familia, quiero que sepas que la practicidad sin pasión es su propio tipo de riesgo. El riesgo de pasar tu vida cumpliendo los sueños de otras personas en lugar de los tuyos. El riesgo de llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca te diste permiso de descubrir quién realmente eras. El trabajo que hago ahora, diseñar espacios donde las familias pueden construir comunidad, donde los niños pueden jugar con seguridad, donde gente que ha sido expulsada de vivienda decente por precios puede vivir con dignidad. Este trabajo importa. No porque genere los ingresos más altos posibles,
sino porque contribuye a resolver problemas que me mantienen despierta por la noche si los ignoro. El trabajo de Jake también importa. Cada vez que asegura representación justa para alguien que no puede pagar un abogado privado, está protegiendo derechos constitucionales que hacen nuestra democracia más fuerte. Cada caso que gana para alguien que el sistema quería desestimar fortalece la justicia para todos. Estas no son elecciones ingenuas o prioridades inmaduras. Son decisiones informadas sobre cómo queremos pasar nuestras vidas y qué tipo de impacto queremos tener en el mundo. Para aquellos de ustedes viendo que han experimentado dinámicas familiares similares, quiero decir esto: no tienes que ganar amor a través de logros. No tienes que probar tu valor a través de éxito convencional. No tienes que abandonar tus valores para ganar aprobación de gente que no puede ver el valor en lo que te importa. Puedes elegir trabajo que te realice, incluso si no maximiza tus ingresos. Puedes asociarte con alguien que comparte tus valores, incluso si no cumplen con los criterios de estabilidad de otras personas. Puedes construir una vida alrededor de significado e impacto comunitario, incluso si esa vida no se ve como lo que tu familia tenía en mente para ti. También puedes establecer límites con miembros de la familia que no pueden amarte sin condiciones. Puedes proteger tu salud mental y bienestar emocional de gente que afirma preocuparse por ti mientras consistentemente socava tu confianza y felicidad. A veces lo más amoroso que puedes hacer por una relación es dejar de participar en patrones que lastiman a todos los involucrados. A veces tienes que crear distancia para hacer espacio para cercanía que sea realmente saludable. Y a veces, si tienes mucha suerte, y si las personas involucradas están dispuestas a hacer el trabajo, esos límites crean oportunidades para que las relaciones sanen y crezcan de maneras que no habrían sido posibles de otra manera. Mi relación con mis padres no es perfecta ahora, pero es real de una manera que nunca fue antes. Me ven como realmente soy, no como la persona que esperaban que me convirtiera. Celebran mis logros porque entienden lo que estoy tratando de lograr, no porque mi éxito refleje bien en ellos. Aman a Jake porque lo conocen como persona, no porque hayan evaluado su potencial de ingresos y lo hayan encontrado aceptable. Están emocionados por la vida que estamos construyendo juntos porque pueden ver lo felices y realizados que somos, no porque nuestras elecciones coincidan con su plantilla de éxito. Esto es cómo pueden verse las relaciones familiares saludables cuando todos los involucrados están dispuestos a priorizar autenticidad sobre comodidad, crecimiento sobre control, amor sobre miedo. Si tu familia no puede ofrecerte este tipo de amor todavía, eso no significa que no seas digno de él. Significa que no han aprendido cómo amar sin condiciones. Y mientras no puedes forzarlos a aprender, puedes negarte a sacrificar tu yo auténtico mientras esperas a que lo descubran. Puedes construir familia elegida con amigos que celebran tus valores. Puedes crear comunidad con gente que entiende tus prioridades. Puedes encontrar mentores y modelos a seguir que han caminado caminos similares y pueden mostrarte lo que es posible cuando te niegas a comprometer tu yo central por la aprobación de otras personas. La vida que tengo ahora, trabajo que me desafía y me realiza. Una pareja que ve y ama mi yo auténtico. Relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de aprobación condicional. Esta vida existe porque finalmente decidí que ser fiel a mí misma era más importante que ganar aprobación de gente que no podía amarme como realmente era. Esa decisión fue la cosa más difícil que jamás haya hecho, y también la más liberadora. Para todos viendo que están luchando con elecciones similares, mereces ser amado exactamente como eres. Mereces relaciones que celebren tu yo auténtico en lugar de tratar de remodelarte en alguien más. Mereces pasar tu vida haciendo trabajo que te importa, rodeado de gente que entiende por qué importa. Y mereces relaciones familiares que apoyen tu crecimiento en lugar de limitarlo, que celebren tu felicidad en lugar de cuestionarla, que te amen por quien eres en lugar de por quien piensan que deberías convertirte. Si no tienes esas relaciones todavía, comienza por ser ese tipo de persona para ti mismo. Comienza por amar y aceptar tus propias elecciones, incluso cuando otras personas no puedan entenderlas. Comienza por priorizar tus propios valores, incluso cuando otras personas piensen que son impráctica. La vida que construyas desde esa base de autoaceptación atraerá gente que puede amarte auténticamente, y naturalmente te distanciará de gente que solo puede amarte condicionalmente. No será fácil, pero será real. Y el amor real, incluso si toma más tiempo encontrarlo, siempre vale la pena esperar. Déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si esta historia resuena con tus propias experiencias. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ser auténtico y ser aprobado? ¿Cómo navegaste relaciones familiares que se sintieron condicionales?
¿Qué consejo le darías a alguien que actualmente lucha con estas dinámicas? Suscríbete si este tipo de contenido te ayuda a sentirte menos solo en tus propios desafíos familiares. Hay tantos de nosotros por ahí que hemos tenido que aprender la diferencia entre amor y control, entre apoyo y sabotaje, entre familia y gente que solo pasa a compartir tu ADN. No estás solo en esta lucha, y no estás equivocado por querer relaciones que celebren quién eres en lugar de tratar de cambiarte en alguien más. Tu yo auténtico merece amor, apoyo y celebración. No te conformes con menos.